Hola de nuevo. Cuando presenté mi introducción a la nueva clasificación, en la última línea ponía nuevas terapias en ictiosis y os decía que esto, bueno, pues lo íbamos a discutir luego. Lo vamos a discutir con los 4 ponentes que nos acompañan, el profesor Rogelio González Sarmiento, de la Universidad de Salamanca y director científico del IPSAL. La doctora Olga López Serrano, que es investigadora del CSIC de Cataluña, la doctora Irene Bravo Osuna, que es profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y trabaja en el Departamento de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria. Formulación, todo esto se resume en las formulaciones de las cremas, ¿no? Y está también un talento joven que acabamos de captar para la ictiosis, que es, o estamos intentándolo por lo menos, que es el doctor Diego Soto García, que es médico, es dermatólogo adjunto en el Hospital Meixoeiro de Vigo. Así que os doy la bienvenida y sí, a sentaros. Yo tenía preparada una introducción con 2 diapositivas, pero vamos tan mal de tiempo que simplemente os voy a decirlo sin diapositivas, porque con las diapositivas me enrollo más. Básicamente, el pilar del tratamiento más importante que hemos tenido hasta ahora en los trastornos de diferenciación epidérmica ha sido el tratamiento tópico y, como tratamiento oral, pues los retinoides orales, el neotigasón o acitretino, ¿no? Entonces, esto ha sido un tipo de tratamiento general. Cuando veíamos a un paciente con ictiosis, le recomendábamos un tratamiento emoliente o hidratante, un queratolítico, cuando nos parecía que se iba a beneficiar al paciente un oral, y fenomenal. Y el gen aquí importaba poco, porque no teníamos más, ¿no? Y a veces no teníamos tampoco el diagnóstico genético. Y entonces ahora la medicina se mueve hacia el tratamiento personalizado, individualizado quizá más bien, o dirigido al déficit. ¿Dirigido a qué? Pues a proporcionar lo que le falta al paciente, porque a veces su trastorno genético provoca que le falte algo fundamental, como por ejemplo en el síndrome de Netterton, que se bloquee la degradación de los corneodermosomas, y entonces, como no se me bloquea la degradación, la piel se me separa, se me altera. También puede ser que me sobre de algo, ¿no? Pues también lo puedo, o sea, o que me falte algo o que me sobre algo, ¿vale? Entonces, la terapia dirigida va a bloquear o a lo que te sobra o a proporcionar lo que falta. Hay una parte también que vais a entender fenomenal cuando se hable del reposicionamiento de fármacos, que lo discutimos el año pasado acerca del tratamiento biológico, ¿no? Que habéis probado muchos de vosotros, algunos estáis probando todavía, otros habéis dejado, otros habéis cambiado. ¿En qué es reposicionar un fármaco? Es un fármaco que ya está licenciado para otra cosa, que ya está autorizado para otra cosa. Aprovechamos que también nos puede venir bien a los trastornos de la diferenciación epidérmica. De eso nos va a hablar Diego. Olga nos va a hablar también de un poco de cómo proporcionar lo que falta por vía tópica. También en esto Irene nos va a hablar también, o sea, de formulaciones tópicas. Y por último, hablaremos también, o no sé en qué orden habíais decidido, que Rogelio nos hable de lo que proporcionaría la verdadera cura de la enfermedad. Porque si yo tengo una enfermedad genética, lo que me la puede curar es que yo o me pongan un gen que me funcione bien, o que me quiten el que me funciona mal, o ambas, ¿no? Eso es lo que es la terapia génica, que por supuesto en una enfermedad genética es nuestro ideal. Todo ello, Irene lo ha expresado muy bien, y entonces ¿ahora qué, no? Pues nos falta investigar más. Entonces, vamos a ir actualizando en qué punto está la investigación en vuestra enfermedad. Sí, empieza como queráis, no sé qué orden habíais. Sí, creo que en la hoja venía así. Bueno, buenos días. Como vamos muy mal de tiempo, voy a intentar ser breve. Me dice Chema que no, pero bueno. Ante todo, agradecer a todos los miembros de ASIC y a su presidente, a Chema, el que me hayáis invitado un año más a participar en esta reunión. Como veis, esta vez ya he venido en persona, ha habido algún año que no he podido.
Y lo primero que quiero deciros es que ya no soy director del instituto, ahora soy un postdoctoral. Me dedico a investigar otra vez y soy feliz porque he dejado la gestión y me dedico a lo que me gusta. También quiero deciros que todos tenemos algún trastorno genético. Lo que pasa es que algunos los disimulamos mejor que otros. Claro, los que tenéis un trastorno genético en la piel, indudablemente lo vemos directamente. Pero no creáis que los que no tenemos un trastorno en la piel no tenemos alteraciones en los genes, porque también las tenemos, aunque se nos note menos. Bueno, como veis, yo sigo con la clasificación clásica de ictiosis. Claro, cuando hablamos de terapia génica, ¿de qué hablamos? Pues es un método para tratar de prevenir enfermedades o de curarlas. Entonces, la terapia génica, dependiendo de la célula en la que se hace la modificación genética, puede ser germinal, fetal o somática. La germinal se haría en el óvulo o en el espermatozoide, sobre todo en el óvulo, la fetal durante el desarrollo embrionario y la somática es la que hacemos en el adulto. Pero hay otra manera de clasificar las terapias génicas. La puedo clasificar en función de qué coche voy a utilizar para que los genes o las proteínas o los RNAs entren dentro de las células. Y de manera muy simplificada, pues podemos decir que puede ser a través de unos vehículos que son los virus o a través de otras estructuras no víricas como pueden ser las nanopartículas, los plásmidos, etcétera, etcétera. Y hay una tercera que es según cómo lo apliquemos, según si lo aplico sobre toda la persona, si lo aplico en las células que he sacado y que he llevado al laboratorio, si esas células que llevo al laboratorio vuelvo a ponérselas a la persona, y por eso hablamos de terapia génica in vitro, in vivo o ex vivo, dependiendo de sobre qué tipo celular estoy haciendo la manipulación. Por tanto, cuando hablamos de terapia génica, que parece que es una cosa, y vamos al laboratorio, pues como podéis ver ya no es una cosa, no es lo mismo hacerlo en un óvulo que en una célula somática, no es lo mismo utilizar un virus que utilizar una nanopartícula y no es lo mismo que yo lo haga en las células en el laboratorio que lo haga directamente sobre el paciente. Bueno, pues muy brevemente, ¿qué tipos de terapia génica estamos utilizando en el momento actual? Pues la más extendida probablemente en este momento son con virus. Y hay 3 tipos de virus, los adenovirus, los retrovirus y los virus asociados a adenovirus. Hay alguno más modificado, pero bueno, por simplificarlo, para que os deis un poco cuenta de la complejidad. Mirad, los retrovirus o lentivirus son los ideales para utilizar virus. ¿Por qué? Porque cuando entran dentro de la célula, se integran en el genoma y cuando la célula se divide, ese gen que hemos metido, cada vez que se divide la célula va con ella. Entonces, nunca desaparece el efecto. Por lo tanto, sería el ideal. ¿Qué problema tiene? Que muy poquitas copias entran dentro de la célula, que solo las células que se están dividiendo son capaces de introducir el retrovirus y que además casi todos los ensayos se han parado porque en algunos casos de los primeros ensayos de terapia génica los niños que trataron hicieron o leucemias o tumores y entonces se paró la investigación. Por lo tanto, esto sería lo ideal para utilizar con virus y de hecho ya hay estudios con el gen de la sulfatasa estiroidea, con COL7A1 y con TGM1 que están en fase indudablemente experimental y con animales, porque en animales los ratoncitos nos dejan hacer con ellos lo que quieran. El segundo son los adenovirus. Son virus que en lugar de tener RNA como los retrovirus tienen ADN. Y claro, el adenovirus nos produce catarro. Todos nosotros hemos estado en contacto con adenovirus. Entonces, ¿cuál es el problema de la terapia génica con adenovirus? Hay 2 problemas fundamentales y por simplificar. Primero, que como el DNA no entra dentro de las células, cuando las células se dividen, de las 2 hijas solo una va a tener la terapia. Cuando tenemos 4, solo 2 van a tener la terapia. Esto, a medida que las células se dividen, cada vez hay menos células que tienen la terapia y hay que replicarla periódicamente. Y aparte de eso, el otro gran problema es que como nosotros hemos estado en contacto ya con adenovirus cuando nos hemos acatarrado, cuando le damos el adenovirus al paciente, el sistema inmune del paciente dice, me voy a acatarrar, intenta cargárselo. Se están haciendo modificaciones en todos estos virus para evitar estos problemas, pero a día de hoy, bueno, que en algunos casos funciona como con 7A1, SPINK o TGM1 en el caso del herpes simple, se utiliza el herpes porque si habéis tenido un herpes, el herpes se manifiesta fundamentalmente en la piel. El herpes zóster es una enfermedad de la piel. El herpes de las mucosas, el herpes labial, es en el equivalente a la piel de las mucosas. Y tiene lo que llamamos un tropismo. El virus herpes le gusta mucho la piel. Entonces va hacia la piel y por eso es una de las esperanzas en la terapia génica en piel. Luego tenemos los virus asociados a adenovirus, que solo se replican cuando hay adenovirus, que tienen el mismo problema que los adenovirus, pero que el sistema inmune de alguna manera reacciona menos y se rechazan menos
las terapias con adenovirus, hay alguna ya en marcha como el GNFLDH. Y luego tenemos lo que pensamos que va a ser el boom de la terapia génica en los próximos años. Lo estamos haciendo ya en los ratones, lo estamos haciendo en las células, luego os pondré algunos ejemplos que hemos hecho en el laboratorio, pero esta manipulación genética directa es muy preciso, es muy eficaz. ¿Qué problema tiene? Pues que es inmunógeno también, el sistema inmune puede atacar a lo que estamos metiendo dentro de las células y sobre todo que estamos jugando a aprendices de brujos, ¿eh? Nosotros tenemos experiencia con ratones en los cuales hemos buscado un determinado fenotipo y me estoy acordando de un ratón en el que le introducimos una mutación de una enfermedad del hueso y el ratón al final tuvo una enfermedad neurológica y los huesos estaban normales. ¿Por qué? Porque estas técnicas, además de modificar el gen que queremos, modifican a veces otras partes del genoma. Entonces, hasta que no controlemos que tanto los virus como estas técnicas de edición génica vayan directamente a la región del genoma que queremos manipular, estamos jugando a aprendices de brujos. Y el ratón no se queja, pero los humanos hay que tener mucho cuidado todavía. Tenemos otra última dentro de, podría seguir, que son las nanopartículas. Las nanopartículas permiten servir de vehículos, permiten que lleguen a los sitios de una manera un poquito más precisa. No solamente se utiliza en terapia génica, sino también para administrar fármacos. Y como de eso os van a hablar luego, pues esto me lo cuento de manera muy breve. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ya os voy a contar algo de algún resultado que tenemos, porque llevamos 2 años diciendo que estamos haciendo y nunca contamos nada. Bueno, pues esta vez os voy a contar algo, ¿eh? Estas primeras diapositivas son simplemente para recordaros lo que Carlos y María os han contado en años anteriores. Electrosis epidermolítica y una desestructuración de las capas superficiales de la epidermis, porque una de las 2 proteínas, KRT1 o KRT10, están mutadas y entonces no se forma un equilibrio. Mirad, en condiciones normales, todos los que tenemos otras mutaciones que no es esta, en nuestra piel, en nuestros genes, tenemos 2 copias, una copia paterna y otra copia materna, ¿eh? Entonces nosotros tenemos 2 copias de KRT1 normal, 2 copias de KRT10 normal, que dimerizan, que ligan entre ellas y forman una estructura estable. ¿Qué ocurre cuando yo heredo de uno de mis progenitores una copia mutada? Pues lo que quiere decir es que esa copia del progenitor está alterada. Y cuando forma el dímero está alterado. Ya no forma esa estructura tan clara como veíamos antes, sino que en algunos casos se nos puede formar una estructura estable, pero las otras son inestables. Y eso es lo que produce el trastorno de la listosis epidermolítica, ese desequilibrio entre esos dímeros, tetrámeros de estas proteínas. Entonces, ¿qué es lo que hemos pensado para intentar hacer una aproximación del tratamiento de estas enfermedades? Pues lo que hemos pensado es que si yo tengo un problema en que esa copia de la proteína está anómala, si yo la quito, a lo mejor solo se me forman dímeros normales. Y entonces lo que voy a hacer es bloquear esa copia mediante un RNA de interferencia que impide que se forme la proteína anómala. Con lo cual, teóricamente, deberíamos de tener solo dímeros normales. Pero claro, aquí tengo la mitad de cantidad. Y lo que no sabemos es si con la mitad de cantidad vamos a formar dímeros normales. Entonces, el segundo planteamiento es, bueno, tengo la mitad, pues voy a añadirme ante un plásmido otra copia para que todas las proteínas que hayan en esa célula sean proteínas de KRT1 o KRT10 normales que formen dímeros normales y pensamos que con eso se puede mitigar o mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y esto lo queremos hacer con nanopartículas, con cremas, de tal manera que no estamos buscando un tratamiento para siempre, sino que estamos buscando un tratamiento que permita mejorar la calidad de vida de los pacientes, probablemente haciendo lo que ya hacen hasta ahora, poniéndose cremas. Solo que van a ser cremas que mejorarán su piel, eso esperamos. Entonces, la idea es, mediante nanopartículas, meter el plásmido que va a expresar ese DNA normal y el RNA de interferencia que va a bloquear el anómalo. Esto ya os lo han contado Carlos y María. ¿Y qué hemos hecho estos 2 años nosotros? Pues lo que hemos hecho es generar modelos, ¿eh? Entonces, hemos cogido células de la epidermis y hemos introducido las mutaciones que tienen algunos de vosotros. Entonces, lo que podemos hacer en el laboratorio es que esa piel de laboratorio, que es una placa, la podemos diferenciar y hacer una epidermis artificial, que es lo del medio. Y fijaros que cuando nosotros ponemos una mutación en KRT1 o en KRT10, la piel es diferente. Es decir, somos capaces en el laboratorio de, entre comillas, porque no es exactamente igual, replicar esta piel hiperqueratósica
o aquella piel hiperqueratósica, que son las que tienen los pacientes que tienen estas mutaciones que hemos metido aquí. Es decir, hemos replicado en líneas celulares la característica de los pacientes. Y no solamente eso, sino que ya hemos generado ratones que tienen las mutaciones de los pacientes, que son un modelo que nos van a servir para probar las cremas y para ver, por ejemplo, ese es un ratón que no tiene KRT10. Bueno, pues ahora lo que queremos ver es cómo están KRT5 y KRT14, por ejemplo. Antes nos decía Irene, ¿suben o bajan? Bueno, pues tenemos un modelo para hacerlo. María está haciendo líneas celulares de queratinocitos a las que les está quitando también KRT10 y KRT1 para ver qué pasa con las otras queratinas. Por lo tanto, tenemos los modelos celulares, tenemos los modelos animales, y lo que estamos haciendo ahora es intentar tener el modelo de la piel del paciente. Es decir, a partir de una biopsia de un paciente, generar una célula inmortal que nos permita en el laboratorio replicar esa célula para hacer experimentos sobre la piel inmortalizada de esos pacientes. Aquí estamos todavía en la fase, no vamos a empezar con biopsias de niños o de adultos hasta que no sepamos que el 100% de las veces que lo hacemos no sale bien, porque eso de hacer una biopsia y que tengamos que volver a hacerla no nos parece muy ético. Bueno, pues aquí es donde estamos, por lo tanto ya hemos generado los modelos, ya somos capaces de analizar desde el punto de vista estructural y molecular qué es lo que pasa en las líneas celulares y en los ratones que tienen estas alteraciones, y el siguiente paso es, que ya hemos empezado también, a que nos construyan los coches para poder meterlos dentro de la piel. Y en ese siguiente paso estamos colaborando junto con el hospital, con Ángela Hernández, por supuesto, nosotros el Grupo de la Universidad de Salamanca, el Grupo de la Universidad Complutense de Madrid, que es el que va a hablar a continuación, y un grupo de la Universidad Politécnica de Valencia. Estos dos grupos son los que van a construir los coches para poder meter los plásmidos y los RNAs de interferencia dentro de los modelos que hemos generado y ver si de esta manera podemos, en un futuro más o menos lejano, eso ya no lo sabemos, poder empezar a aplicarlo en pacientes. Y ahí es donde estamos. Por lo tanto, este año ya os hemos contado qué es lo que estamos haciendo. Muchas gracias a todos. Es que es una mocigota. Vale. Bueno, pues, ¿me oís? Sí. Nada, bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Irene, otra Irene más, que parece que a las Irene nos gusta esto de trabajar en ictiosis. Yo soy profesora de farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Estoy muy orgullosa de estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias, Chema, por haber contado con nuestro grupo de investigación para esta mesa redonda. Es el cuarto año que hacemos esta convención, es el cuarto año que vengo. El primer año vine sola, el segundo año convencí a Marta Vicario, que os habló el año pasado de las formulaciones que tenemos para el tratamiento de ojos secos. Al año siguiente también pudieron incorporarse otras dos profesoras, Rocío Herrero Vanrel, que es la directora de nuestro grupo de investigación, y Vanessa Andrés. Y hoy, además de nosotras cuatro, pues tenemos a las tres chicas que trabajan con nosotros en el laboratorio, a Andrea, a Cristina y a Claudia. Así que, bueno, estamos ahí aumentando el número de personas que tenemos en nuestra Facultad de Farmacia de la Complutense interesadas en colaborar en todo lo que podamos en el tratamiento de la ictiosis. Entonces, bueno, como os decía, nuestro grupo de investigación está realmente enfocado al tratamiento de patologías oculares. Ves que está formado por varios grupos distintos. Esto tiene puntero, ¿verdad? A ver, qué grande. Vale. No lo uso. Vale. Somos profesores de varias disciplinas distintas. El alma de nuestro grupo de investigación somos, como digo, los profesores de tecnología farmacéutica que veis ahí arriba. Estamos aquí todas las representantes femeninas del grupo de investigación. ¿Y qué hacemos en tecnología farmacéutica? Bueno, no solo las cremas que decía Ángela. ¿Qué hacemos en tecnología farmacéutica? Bueno, pues nosotros somos, dentro de la farmacia, los destinados a coger el fármaco, que también se puede llamar sustancia activa, agente activo, API, el paracetamol, la amoxicilina, el ácido acetilsalicílico, lo que sea, ese principio activo. Nosotros somos los encargados de proponer la vía de administración más adecuada, elegir los excipientes, que es todo lo que acompaña al principio activo, para
que al final eso se convierta en un medicamento, elegir la forma farmacéutica, un comprimido, una cápsula, un jarabe, una crema, lo que sea, y la dosificación, pues tantos miligramos, tantas veces al día. Eso es lo que hacemos en general en tecnología farmacéutica y que nos permite pasar de fármaco a medicamento. ¿Qué hacemos en concreto en nuestro grupo Innoftal? Pues trabajamos con estas mismas formas farmacéuticas, o sea, con unas formas farmacéuticas novedosas y, bueno, que no están muy todavía en clínica, aunque sí hay, que están basadas en nanotecnología. Utilizamos nanopartículas de distinta naturaleza que tienen un tamaño, pues sí, os lo tengo señalado aquí, da igual. Aquí señalado, aquí está entre el tamaño del virus, el tamaño de la bacteria, bastante más cerca del tamaño del virus. Para el caso del tratamiento de ictiosis, nosotros proponemos nanosistemas lipídicos. ¿Por qué? Bueno, en concreto, ¿cuáles? Os lo voy a explicar un poquito por encima, sin meternos mucho en tecnicismo. Simplemente proponemos liposomas y microemulsiones. ¿Qué son los liposomas? Los liposomas están formados por estas moléculas que veis aquí, principalmente, que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una parte que es hidrófila, que es la cabecita que veis azul, y una parte hidrófoba, que son dos cadenitas, bueno, estas que están pintadas aquí como dos cadenitas verdes. Las partes hidrófobas no quieren estar en contacto con el agua y las azules sí. Entonces, si esto se combina adecuadamente y se hace el tratamiento tecnológico adecuado, se forman las bicapas lipídicas. Las colitas se unen entre sí porque no les gusta el agua y las cabecitas se quedan fuera porque sí les gusta el agua. Esto está en 2 dimensiones, pero nos lo imaginamos en 3. ¿Vale? Al final se quedan bolitas de un tamaño muy pequeñito que tienen el centro acuoso, la parte exterior también acuosa y ellas están compuestas de lípidos. Esta estructura es la que tienen las paredes celulares. Las paredes celulares, aparte de tener proteínas, por supuesto, otros elementos, la estructura básica también son bicapas lipídicas. Y otro nanosistema que proponemos lipídico para el tratamiento de la ictiosis son las microemulsiones. Todos sabemos lo que es una emulsión en cuanto yo os diga. Si yo tengo en un recipiente agua y aceite, lo agito y se forman bolitas de aceite dentro del agua, ¿cierto? De distinto tamaño, se van moviendo, tal. Estas bolitas de aceite se asocian entre sí y al final se separan las fases, con lo cual sigo teniendo 2 fases distintas. Pues bueno, si a esos componentes lipídicos, a esos distintos componentes que pueden parecerse al aceite, y a ese agua le añado un tercer componente que se llaman surfactantes y cosurfactantes, lo que voy a conseguir es que se dispongan alrededor de esos globulitos, de forma que esos globulitos sean estables. Y además, si elegimos exactamente las condiciones de agua, lípidos y surfactantes y cosurfactantes, estas bolitas tienen un tamaño muy pequeño y además se producen casi espontáneamente. Tanto es así que se puede hacer en cualquier laboratorio. Hace falta una balanza y un sistema de agitación flojito y ya está. Entonces, estos son los sistemas que proponemos para la ictiosis. ¿Por qué? Pues pensando en el ojo y en la piel. En el ojo, ¿por qué? Pues porque bueno, la enfermedad de ojo seco se produce sobre todo porque esta película lagrimal que todos tenemos en la superficie del ojo se altera. Bueno, esta película película lagrimal está compuesta por una parte acuosa y una parte lipídica. Entonces, normalmente lo que ocurre en la enfermedad de ojo seco, no solo en ictiosis, sino en cualquier enfermedad de ojo seco, es que se desestabiliza esta estructura de lípidos y entonces este agua empieza a evaporarse y estas células, que son las de la córnea, empiezan a dañarse. Nosotros creamos en estos sistemas que tienen tanto componentes lipídicos como acuosos formulaciones que son capaces no solo de reponer esta capa lipídica, sino también de evitar lo más posible que esta fase acuosa se evapore. Entonces, si no lleva ningún fármaco, esos son lágrimas artificiales, y si lleva fármaco porque haga falta, porque haya una inflamación o porque necesitemos un antibiótico, entonces ya con eso creamos colirios medicamentosos. Lo que pasa es que yo hoy no quiero hablar, o sea, no voy a hablar mucho de esto, voy a hablar, continuando con la que ha explicado Rogelio, de la utilidad que pensamos que pueden tener estos sistemas en la piel. Por supuesto, como reposición de lípidos,
eso seguro, porque sabemos que se desestructuran las capas lipídicas, que hay alteración en la composición de lípidos y las podemos reponer. Pero, sobre todo, estamos trabajando desde hace unos meses en la utilización de estos nanosistemas como agentes de transfección no virales, justo lo que nos acaba de comentar. Entonces, ¿qué necesitamos para que estas bolitas lipídicas puedan convertirse en agentes de transfección no viral? Primero, necesitamos que la superficie sea catiónica. Las moléculas, igual que las personas, son o positivas o negativas o neutras, ¿vale? Resulta que el ADN está cargado negativamente. Entonces, si yo mis bolitas las cargo positivamente, es decir, le pongo una superficie catiónica, va a ser más fácil que se asocien, porque yo necesito que el ADN y mi particulita estén asociadas, estén unidas. Y además, también se sabe que cuando esa bolita, cuando esa nanopartícula tiene una carga neta positiva, es más fácil que entre en las células, que al final que es lo que yo quiero, que entre en las células. Entonces, primero, que mis particulitas tengan superficie catiónica. Segundo, que forme realmente complejo con el ADN. Nosotros estamos trabajando con la idea de incluir el plásmido que nos han comentado. Entonces, tenemos que ver que realmente se forme el complejo y luego tenemos que ver que entra en la célula y que una vez que entra en la célula, que vemos por aquí, por ejemplo, esto sería un liposoma cargado con el ADN, vemos que entra, tiene varias estas estructuras lipídicas, como hemos dicho, que las células tienen una capa lipídica también, tienen varias formas de entrar. Una de ellas es simplemente fundiéndose con la propia capa lipídica y otra es, hay más, pero bueno, las dos principales, y otra es como formando una vacuolita, englobándose y entrando en forma de una vacuolita que luego, digamos que la célula considera como algo extraño y quiere atacarla y quiere destruirla. Entonces, se forma lo que se llama un endosoma. Entonces, este sistema tiene que ser capaz de entrar en la célula, de proteger el ADN de ese ataque, el plásmido de ese ataque, y después liberarlo, porque es el plásmido, el que va a entrar en el núcleo y ahí va a encontrar toda la maquinaria necesaria para, al final, dar la proteína que queremos. Entonces, esta es la teoría, ¿vale? Os voy a contar qué hacemos, o sea, que por dónde vamos. Llevamos desde febrero así trabajando. Entonces, bueno, vamos poquito a poco, lentos pero seguros. Entonces, en cuanto a la carga catiónica, hemos conseguido tanto elaboración de liposomas como elaboración de microemulsiones con carga positiva. Esto fue un trabajo fin de máster de un estudiante que estuvo con nosotros el año pasado y esto, bueno, lo hemos ido haciendo pues, los distintos miembros del grupo de investigación y, bueno, ha costado, pero tenemos formulaciones que son catiónicas y que son estables. Entonces, estas formulaciones las enviamos a Salamanca. Las llevamos en coche a Salamanca un día y entonces allí hicieron dos estudios. Primero, vieron si realmente formaba complejo con el ADN o no. Aquí tuvimos las primeras malas y buenas noticias. Las microemulsiones sí formaban complejos con el plásmido, los liposomas no. Y luego lo que hicieron es que, como las microemulsiones sí formaban complejos, las pusieron en contacto con las células. A ver qué tal. Este plásmido que utilizamos al principio es un plásmido que tiene información para producir una proteína que es verde. Entonces, si realmente el plásmido está llegando al núcleo y se está produciendo la transfección correctamente, las celulitas aparecen con verdes. Entonces, bueno, pues no aparecieron, ¿vale? No han aparecido. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos varias opciones posibles. Este es el esquemita de antes, ¿verdad? Nos planteamos tres posibilidades. Una de ellas, la de arriba, que no entre en la célula. ¿Qué hemos hecho? Hemos probado microemulsiones que hemos coloreado con un colorante, la cumarina, un colorante verde, y hemos visto que dentro las células son verdes. Lo que quiere decir que, bueno, o sea, nos hace pensar que estas microemulsiones están entrando. Pero sí que es cierto que existe la posibilidad remota de que la cumarina ella sola salga de mi bolita y entre en las células. No es muy probable, pero no es imposible. Entonces, hoy traemos, que Irene Lara se llevará al laboratorio, formulaciones que hemos preparado con otro colorante, pero que está unido químicamente a la microemulsión. Es decir, y son rositas ahora. Si nuestras células son rosas, es que la microemulsión está dentro, ¿vale?
Pero bueno, entonces, y realmente creemos que sí que está dentro. Otra posibilidad por la cual no se está produciendo la transfección, o bien nuestro sistema no es capaz de proteger el plásmido, o bien lo protege también, que el plásmido que no lo suelta, que el plásmido no sale hasta llegar al núcleo. Entonces, esto, si realmente el plásmido no lo suelta, sería relativamente fácil, porque bueno, sería cuestión de no hacerlas tan positivas, nuestras microemulsiones, y sobre todo hemos estado trabajando estos últimos meses con mucha intensidad en conseguir que el ADN se meta adentro, porque claro, el ADN dentro de los globulitos, al ADN le gusta estar en el agua, no le gusta estar en el aceite, no le gusta estar en el medio lipídico. Entonces, bueno, hemos estado asociando las moléculas que se asocian al ADN y que sí tienen tendencia a estar en la estructura lipídica. Y bueno, también traemos ahora los primeros prototipos, los que hemos conseguido pensamos que hemos conseguido que el ADN esté dentro. En definitiva, ¿cómo estamos? Pues trabajando en la parte de los liposomas, pues ver un poco exactamente cómo hacer para que la interacción entre el plásmido y el liposoma sea más estrecha. Y esto que os cuento, de bueno, ver si definitivamente si entra o no entra, y si el hecho de incluir el plásmido dentro del globulito pues supone un beneficio y supone realmente una protección efectiva del ADN. Entonces, bueno, esto, como os digo, lo estamos haciendo siempre con la ayuda y el auspicio de ASIC en colaboración con la Universidad de Salamanca. Hemos pedido varios proyectos así de investigación a fundaciones que no hemos tenido éxito por ahora, pero seguiremos intentándolo. Y bueno, la verdad es que quería terminar buscando un cohete, como los de Ángela. Pensé, ¿yo cómo me siento cada vez que vuelvo de clase, una reunión o lo que sea, o llego por la mañana y me pongo la bata para bajar al laboratorio? Bueno, pues así es como me siento, como Rafa. Yo digo, ¡vamos! Porque estoy segura de que si seguimos trabajando y seguimos luchando, pues conseguiremos hacer unos nanosistemas que transfecten. Así que, bueno, gracias. No. Ahora. No. Se me llama. ¿Ahora? No. ¿Ahora sí? ¿Me puedo poner aquí si no? A ver, ¿ahora sí? Así me puedo mover. Bueno, para empezar, muchas gracias por haberme invitado nuevamente a vuestra jornada. Para mí es un placer, aprendo un montón siempre que vengo. Y vuelvo como motivada, emocionada, no sé, vuelvo en el tren luego así como muy revuelta. Muchas gracias. Bueno, yo os voy a hablar de la nanotecnología. Voy a hablaros de cómo la nanotecnología puede facilitarnos pues, resolver algunos problemas de salud. Es decir, cómo es un poco como contemplamos la nanotecnología como una herramienta terapéutica. En general, lo que persigue la nanotecnología en el ámbito de la salud es conseguir que los fármacos lleguen al sitio donde tienen que actuar, a los tejidos, a las células de forma específica, donde tienen que funcionar, y de esta manera conseguir que los tratamientos sean más eficaces porque llegan al lugar, y además disminuir los efectos secundarios, porque si llegan ahí pues no llegan a las células u otros tejidos que están sanos y entonces pues no los alteran. Un poco es lo que se persigue con la nanotecnología, ¿no? Entonces, a nivel de piel, la nanotecnología tiene como unas ventajas adicionales que bueno, ahora os contaré. Esto, así, ¿no? Así. Bueno, para empezar un poco, para entender el poder de la nanotecnología, un poco vamos a ver qué es, ¿no? Que hemos ido hablando de nanotecnología, vamos a ver un poco qué es. Entonces, una definición fácil sería algo así, ¿no? La nanotecnología es la ciencia que permite crear y manipular materiales y objetos muy pequeños, extremadamente pequeños, tan pequeños como los átomos y las moléculas, muy lejos de que los podamos ver, ¿no? A simple vista. Entonces, el objetivo es cambiar
la materia a esta escala atómica para que esto repercuta y finalmente sea un cambio a la escala, pues a nuestra escala. Entonces, para entenderlo mejor, yo os voy a proponer un ejercicio de imaginación, ¿de acuerdo? Vosotros ahora tenéis que imaginaros que os hacéis 1000 veces más pequeños. Seríamos del tamaño de una hormiga, más o menos. O sea, sed una hormiga y mirad alrededor, ¿no? Un pelo sería como un cable así. Y una miga de pan podría ser un trasto así, ¿no? Esta mesa sería una cosa gigantesca. Estamos solo 1000 veces por debajo de nuestra escala. Estaríamos en un mini mundo, ¿no? Siendo hormigas, imaginaros que os hacéis aún 1000 veces más pequeños. Tendríamos el tamaño de una bacteria, del virus de la COVID. Imaginarlo, el virus de la COVID aquí, ¿no? Bueno, estaríamos en el micromundo. Nuestro mundo sería completamente distinto a lo que vemos ahora. Es decir, nada de lo que vemos ahora lo estaríamos viendo, ¿no? Veríamos cosas muchísimo más pequeñas. Imaginaros que siendo una bacteria nos hacemos aún 1000 veces más pequeños. Tendríamos el tamaño de una molécula. Entonces estaríamos en el nanomundo. Y a nuestro alrededor veríamos otras moléculas. Un átomo sería del tamaño de una pelota de básquet, algo así. Imaginaros que tuviéramos el poder de tocar los átomos. Es decir, si un átomo no funciona, poderlo reparar, poderlo cambiar de sitio. Esto, cuando se habla del potencial, del poder de la nanotecnología, es a esto a lo que se refiere. Si fuéramos capaces de bajar ahí abajo y poder coger y manipular los átomos, podríamos cambiar la materia desde bien abajo y eso tendría una repercusión en nuestra escala, ¿no? Entonces, cuando se habla de nanotecnología, es esto en lo que se piensa, ¿no? Es esto lo que empezaron a pensar en 1959 Feynman y otros físicos. Bueno, el caso es que no sé si decir desgraciadamente o por fortuna, no somos capaces de hacernos tan pequeños. Miro para atrás, vamos a ver. No somos capaces de hacernos tan pequeños, no podemos hacernos el tamaño de las moléculas. Pero lo que sí que estamos aprendiendo a hacer es hacer unos nanotransportadores, es decir, hacer unos vehículos que nos dejan llegar hasta allá abajo, nos permiten llegar hasta allá abajo. Entonces, estos nanovehículos se pueden hacer con diferentes tipos de moléculas. Hay moléculas que son moléculas que ya las tenemos en el cuerpo humano. Por ejemplo, se pueden hacer nanovehículos con lípidos, con proteínas, con sustancias que ya tenemos en el cuerpo humano. Y luego se pueden hacer nanovehículos pues, con otro tipo de materiales metálicos, materiales magnéticos, polímeros. Entonces, es un campo muy amplio que se está estudiando el tema de poder formar y poder luego fabricar y poder dar utilidad a estos vehículos que finalmente son los que nos servirán para poner la molécula que nos interesa y llevarla. Uy, otra vez para atrás. Bueno, esto va a ser todo el rato así, ¿eh? Bueno, en el campo de la piel, la nanotecnología además tiene una ventaja adicional porque, como todos sabéis, la piel está formada por diferentes capas. Entonces, la capa más externa, que es el estrato córneo, está formada por unas células grandotas y en medio de las células hay los lípidos. Y estos lípidos están organizados formando unos caminos muy estrechos. Esos caminos están en la nanoescala, son muy pequeñitos. Entonces, la piel es impermeable y tiene que ejercer esta función barrera tan importante precisamente porque tiene esta estructura externa, o sea, la más exterior, ¿no? Que es el estrato córneo, que tiene estos caminos y hace que actúe como barrera. Entonces, la forma de acceder, o una forma que se propone para acceder dentro de la piel y para poder entrar por estos caminos, es precisamente pues, usar nanovehículos. De hecho, la piel ya utiliza la nanotecnología de forma natural. Dentro de la piel, en las capas más internas de la piel, hay unos nanotransportadores que se llaman cuerpos lamelares epidérmicos, que son unas bolas parecidas a las que explicaba Irene. Son unas bolas, unas vesículas que están formadas por lípidos y dentro
hay pues, como unas laminillas que también son lípidos. Son como unos discos formados por lípidos. Entonces, lo que hace los cuerpos lamelares que fabrica nuestra piel es recoger los lípidos interesantes y alguna otra sustancia también de abajo y la va haciendo subir a la piel hasta que llegan al estrato córneo. Entonces, allí se abren y liberan los lípidos para que se forme este cemento, estos lípidos que hay en la parte más externa de la piel. Entonces, este tipo de nanovehículos pues, los tenemos en el cuerpo. Hay más, pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio, yo estoy trabajando en el Instituto de Química Avanzada de Cataluña. Allí somos principalmente químicos, biólogos, hay algún farmacéutico también, pero... Bueno, pues lo que estamos haciendo es un sistema, un nanovehículo que imita tanto en el tamaño como en la forma como en la composición a estos cuerpos lamelares epidérmicos. ¿No se me oye? ¿Sí? Pues, bueno, imita pues, a estos cuerpos lamelares epidérmicos. Entonces, lo que hacemos es una vesícula tipo liposoma, y dentro lo que hacemos es poner otras estructuras más pequeñitas en forma de láminas, parecidas a las que existen ya de forma natural, y este sistema lo utilizamos para cargar, para transportar una ceramida, que es un lípido, una ceramida EOS, es un lípido que es deficiente en la ictiosis. Entonces, lo que hacemos, nuestra idea, es hacer unos vehículos que se parezcan a los que el cuerpo humano tiene para poner esta ceramida y poderla meter dentro de la piel con ictiosis. ¿Cómo funcionarían? Bueno, pues funcionarían un poquito, nuestros sistemas funcionarían al revés de cómo funcionan los naturales. Los naturales recogen los lípidos de dentro y los sacan para afuera. Nosotros hemos hecho unos sistemas que se parecen, pero la idea es ponerlos en la superficie para que puedan entrar. Como estos discos que hay dentro, estas laminillas, son suficientemente pequeñas para pasar a través de estos caminitos que tiene el estrato córneo, pues un poco la idea es esta. Entonces, precisamente en esta idea es en la que se basan dos proyectos en los que estamos trabajando, que son los proyectos Liparky. Hay uno que está acabado y el otro está justo empezando. Son proyectos en los que participan, son proyectos que están financiados con dinero europeo y bueno, participan pues, diferentes países, ¿no? Cada país o cada colaborador dentro del proyecto pues, hace diferentes cosas. En el proyecto Liparky, Liparcy 1, lo que hicimos fue sintetizar esta ceramida, porque esta ceramida no la venden. Esta ceramida, están ahí los químicos pues, sintetizando esta ceramida, que se consiguió pues, tener una ceramida que era estructuralmente pues, como la que existe en la piel sana. Se desarrollaron estas nanoestructuras, estos nanovehículos que imitan a los cuerpos lamelares epidérmicos. Se generó un modelo de piel con ictiosis muy parecido a lo que me voy aprovechando de las presentaciones anteriores, de lo que ha explicado Rogelio. Y lo que vimos es que efectivamente algunas de nuestras nanotransportadores eran capaces de poner esta ceramida en la piel, en los modelos de piel. Hay unos ensayos que se están empezando a hacer en modelos de perro que generan la ictiosis de forma natural. Lo que pasa es que los resultados, la verdad, tengo que decir que no están siendo... No sé muy bien cómo van a ir, ¿no? Porque los perros hacen ictiosis, pero es una forma tan leve que es muy difícil, si luego mejoran, decir por qué mejoran, ¿no? Y bueno, en el segundo proyecto, en el Liparky 2, lo que estamos haciendo es, como ya sabemos hacer la ceramida, no nos sirve con hacer unos microgramos de ceramida, hay que hacer suficiente ceramida para poder, bueno, pues para que si esto se ha de convertir en un tratamiento, pues hemos de saber hacerla a gran escala. Entonces hay toda esta parte de la producción y del escalado de la ceramida. También hay que aprender a hacer estos nanotransportadores, pero no en la nanoescala, sino a gran escala, ¿no?
Y hay que acabar de completar el tema de las formulaciones, que aquí, pues mira, me voy a coger el teléfono de la Irene ya para... colaboramos con un equipo en Portugal y otros en la República, en Turquía, pero estáis como más cerca y a veces no utilizamos los recursos que tenemos más cerca. Está bien que nos juntéis de vez en cuando. Y también queremos desarrollar, está dentro del proyecto el desarrollo de un modelo de ratón con ictiosis, porque como veíamos que lo de los perros no le ponemos mucha confianza, nos gustaría tener algo que... sobre lo que... un modelo animal sobre el que probar, ¿no? Porque teóricamente este proyecto acabaría dentro de 3 años y está programado que se puedan empezar a hacer unos primeros ensayos con pacientes. Y bueno, esto es un poco lo que os quería explicar. Aquí he puesto un poquito una diapositiva con las ventajas y desafíos de la nanotecnología, el tratamiento de la piel. Pues hemos hablado que favorecen la penetración a través de la piel porque son muy pequeñitos, pueden liberar lo que tú cargas de forma despacio, de forma controlada, reducen o pueden reducir los efectos secundarios. A veces son ventajas, son cosas que buscamos. A veces estamos en el camino de conseguir, ¿no? Son muy versátiles a nivel terapéutico porque como son vehículos, pues tú puedes poner en estos puedes diseñar el vehículo para poner la molécula que creas que es más interesante, es decir, que son bastante versátiles. Y luego, pues cuando los sistemas están formados por moléculas que ya tenemos en el cuerpo humano, pues bueno, entonces tienen una mayor aceptabilidad. Y luego, como desafíos, pues hay a nivel regulatorio, hay temas de seguridad, de toxicidad, hay muchos asuntos todavía que hay que resolver para poder poner esto realmente en la piel de las personas, ¿no? Hay problemas de estabilidad, hay problemas de escalado, todo esto son cosas que se están trabajando pues, a diferentes escalas. En la industria también se está trabajando en esto. Y hay una cosa aquí, un desafío muy grande que no he puesto, pero que ya lo ha dicho Irene y luego lo han dicho también Irene y la otra Irene. Que es el tema de el desafío principal es el conocimiento, ¿no? Es decir, yo estoy bloqueada muchas veces porque no sé, entonces necesitamos investigar más y necesitamos estudiar más y yo creo que eso es el principal desafío es continuar generando conocimiento y muchas veces conocimiento básico realmente, conocimiento de cómo funcionan los átomos, qué hacen las moléculas, porque si no luego es muy difícil poder buscar aplicabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya está. Muchas gracias. Perdón. Lo primero que quería decir era dar las gracias a la organización por contar conmigo y decir que para mí es un privilegio estar aquí escuchando hablar a compañeros que tienen mucha más experiencia que yo y también escuchar a los pacientes, que es algo que lo hace distinto a otras reuniones y que creo que es muy útil. De lo que a mí me toca hablar es de algo que es muy nuevo, que todavía está dando sus primeros pasos y no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Es la inhibición de la vía MEK en los trastornos de la diferenciación epidérmica. La situación actual es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, de los tratamientos que tenemos para estas enfermedades que afectan tanto a la calidad de vida de los pacientes y de las familias, pues a veces los resultados son insuficientes y puede ser muy frustrante. Pero la buena noticia es que, como prueban mis compañeros, es que se siguen buscando nuevas estrategias que ojalá en el futuro pues, nos den nuevas oportunidades. Una de ellas es la inhibición de la vía MEK. ¿Qué es esto de la vía MEK o vía MAP quinasa? Estos son unas siglas en inglés que lo que significan es una cadena intracelular de cómo se regula el funcionamiento de las células. Imaginémonos, todas las células de nuestro cuerpo son como pequeñas fábricas que tienen que modular su producción en función de cada momento o de distintos agresores.
Esto sucede en todos los tejidos. Y esta vía influye sobre todo en el crecimiento y en la maduración de queratinocitos. ¿Y por qué es interesante esto? Pues porque desde hace unos pocos años sabemos que en algunas enfermedades, de todas estas que estamos hablando, pues hay una actividad excesiva de alguno de estos mensajeros intermedios. Esto, imaginémonos, pues una señal de diferenciación, lo que hace es, como si tirásemos la primera ficha de dominó, va provocando una reacción en cadena hasta llegar al núcleo que le dice produce tal proteína o baja la producción de tal proteína. Esto, simplificando mucho, es un poco lo que creemos que sucede. ¿Y qué es un inhibidor de MEK? Pues es un fármaco que bloquea esta señal, le dice a uno de esos mensajeros, cállate, no pases esta señal, no produzcas más. Y esto lo conocemos desde hace años del mundo de la oncología. Los dermatólogos estamos un poco más familiarizados porque uno de sus principales usos es el melanoma metastásico, y una cosa que tiene que quedar muy clara es que sus únicas indicaciones aprobadas son en oncología. Todo lo que sea fuera de ese ámbito es totalmente experimental. Son fármacos que afectan a cómo funcionan las células a un nivel interno y por eso su toxicidad puede ser muy potente. Esto es importante en cuanto a lo que mencionaba Ángela de reposicionar estos fármacos. Tenemos que tener muy claro cuándo puede compensar y saber bien si es seguro y qué podemos esperar de ellos. Sabemos que aproximadamente un 20% de los pacientes en los que se usan estos fármacos en otras indicaciones lo tienen que suspender, y una de las toxicidades más frecuentes es precisamente la cutánea, da piel seca y piel enrojecida. Y la toxicidad más grave, aunque no sea la más frecuente, es la cardíaca. ¿Y qué es lo que sabemos a día de hoy? Pues una parte viene de modelos de piel con mutaciones que buscan representar estas enfermedades. Y en algunas de ellas estamos empezando a ver que esta vía, ERK, uno de esos mediadores intermedios, está hiperactivado. ¿Y cuál es la hipótesis? Pues si eso está alto, intentar bloquearlo y ver si eso mejora la adhesión y la diferenciación celular. Esto no se está haciendo solo a nivel de MEK, también se está haciendo, a nivel de otras proteínas a distintas alturas de la cascada, y está por ver qué es lo que funciona mejor. Aparte de los modelos, en medicina hay veces que nos encontramos cosas de chiripa, que se acierta por error. Este es uno de los primeros casos que hay publicados del uso de estos fármacos, que se trataba de una niña que tenía una queratodermia palmoplantar, este engrosamiento de la piel doloroso de palmas y plantas, y tuvo la mala suerte de desarrollar un tumor cerebral. Para este tumor cerebral, como no era operable, le empezaron a dar este medicamento, uno de estos medicamentos, y se vio que mejoraba lo de la piel. Era algo que no se sabía que iba a pasar, pero pasó y alguien se dio cuenta. Y esto mismo, lo que pasa de una forma más dirigida, se vio en enfermedades relativamente relacionadas como el síndrome de Olmsted y la paquioniquia congénita. Y yo, por lo que estoy aquí, yo voy a hablar sobre todo de un caso con enfermedad de Darrier. Y tal vez no suena la enfermedad de Darrier. La enfermedad de Darrier, desde principios de este año, se engloba en esta nueva clasificación que nos habló Ángela, dentro de los trastornos de diferenciación epidérmica, y seguramente en los próximos años se irá abandonando esta terminología antigua. Yo voy a hablar de un caso único. O sea, es un paciente con una enfermedad tremendamente grave, es un uso excepcional en los que se ha tenido todo el cuidado del mundo y que no tenemos la aprobación para esta enfermedad. Y algo que hay que recalcar es que haya funcionado en un caso no significa que vaya a funcionar para otros pacientes con la misma enfermedad. Y después voy a poner una diapositiva con esto que ilustra lo que quiero decir. ¿Y por qué nos lanzamos con este tratamiento? Pues esto no fue de chiripa, esto fue gracias a los investigadores de ciencia básica, que ya lo mencionó Irene previamente, al equipo que hizo esto.
Lo que hicieron este grupo de personas fue, lo intentaron en ratones y no les salió, entonces con la tecnología que mencionó Rogelio de CRISPR, lo que hicieron fue generar un modelo de piel con esa misma mutación, que es la que causa la enfermedad de Darier. Le eliminaron una bomba que regula el calcio dentro de las células y la sorpresa vino en que vieron que se hiperactivaba esta vía. Esto hace unos años no se le tenía ni idea de qué pasaba, pero ellos vieron que esto era así y el siguiente paso pues, era lógico. Probaron en ese cultivo celular a exponerlo al fármaco y vieron que parcialmente mejoraba. Y hasta ahora pues, no había ninguna evidencia de uso en humanos. Este es el primer caso. Es un varón de 25 años. Esta foto es de diciembre del año pasado. Es una enfermedad tremendamente grave, tremendamente incapacitante, dolorosa. Estas placas que el paciente tenía pegadas aparte producían muchísimo mal olor. Esto llevaba a un aislamiento social tremendo, casi no podía deambular por el dolor porque debajo de esas placas quedaban unas erosiones muy dolorosas. Y lo que decía de que haya funcionado en un paciente no significa que vaya a funcionar en todos. Esto es todo lo que se había intentado previamente. O sea, prácticamente había pasado por todo lo que estaba descrito, que en algún momento podía tener sentido que pudiese funcionar en esta enfermedad. Y esto viene a relacionarse con lo que dijo Ángela de protocolizar lo que hacemos, comunicarlo bien, porque para evitar toxicidades acumuladas a los que a veces exponemos a los pacientes con la mejor intención. A veces nos aferramos a un clavo ardiendo sin solucionarlo. Pero bueno, en esta situación de fracasos previos, pues decidimos intentar bloquear esta vía y la evolución fue muy positiva. A los 2 meses ya estaba claro que estaba funcionando, las placas fueron desapareciendo, el paciente fue disminuyendo su dolor, se le pudo bajar la dosis de morfina, que era altísima, la cara reapareció, yo descubrí que tenía tatuajes en los brazos, que previamente no se veía, y siguió mejorando poco a poco y ahora más o menos se mantiene en esta situación. El paciente sigue mal, pero su mejoría en calidad de vida ha sido muy notable. Y no es una cura, ni muchísimo menos, pero estamos bastante contentos con la respuesta que ha tenido. Y en resumen, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues todo esto son terapias que están en un estado muy inicial de investigación. No va a ser algo que el día de mañana, ni en los próximos meses, ni mucho menos, podamos ir a la farmacia y nos lo den. Esto es algo, uso oncológico, y todo esto es fuera de indicación. La mayoría de datos que tenemos provienen de investigación en laboratorio, que es muy importante, y de reportes de casos aislados. Pero esto hay que interpretarlo con cautela. Eso en medicina es un nivel de evidencia muy bajo y la prueba es todos los fracasos que tuvimos antes con este paciente. Habíamos intentado un montón de cosas con la mejor de las intenciones y con mucha esperanza que en otro momento a otra gente le había funcionado, pero no fue nuestro caso. Por eso es tan importante que este es un mensaje de esperanza, pero también de prudencia. Son enfermedades que son heterogéneas genéticamente dentro de los pacientes con una misma enfermedad y no sabemos si funcionará realmente en otras personas, ni con la misma enfermedad, ni en otras enfermedades que son relativamente parecidas. Y como conclusión, pues lo que han dicho mis compañeros, necesitamos más estudios. Cuanto más sepamos, es más probable que podamos encontrar opciones de tratamiento y ahora aún es terriblemente pronto, pero ojalá en el futuro se siga avanzando y esto de buenos frutos para todos.